¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Voto por México, nuestro punto de encuentro entre usted y la elección del próximo 6 de junio. No siempre, déjeme decirle, no siempre las reglas del juego electoral se respetan, lo hemos visto muchas veces. Un ejemplo es la llamada sobrerepresentación en la elección de diputados por el principio de representación proporcional. Se practicó ya en otras oportunidades en el pasado, como se practica ahora. Consiste en conformar una mayoría artificial para rebasar lo que las leyes señalan, los 8 puntos porcentuales de la votación emitida. Un principio constitucional no respetado, insisto, durante las últimas 3 legislaturas. La simulación consiste en migrar como legislador a la fracción mayoritaria después de haber ganado representando a otra fracción. Vamos, una especie de chapulineo. Actualmente la coalición Morena, PT, Partido Verde, cuenta con una sobrerepresentación de 15.7%, casi el doble de lo permitido por la Constitución. Hoy vamos a ahondar en el análisis sobre este tema que está a discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos, esto es Voto por México. Voto por México. Estamos ya a 44 días de la elección del 6 de junio. Ha comenzado ya el tiempo de las confrontaciones de ideas entre los aspirantes a gobernador. Ya se registraron debates en Baja California, en Tlaxcala. Este 22 de abril se va a llevar a cabo otro en Sinaloa. Pero ¿qué tan complicado es organizar y sobre todo celebrar un debate político electoral en medio de una pandemia? Vámonos con los datos. Datos y análisis. Y bueno, como todos los jueves, saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, muy buenas tardes. Hay muchos temas que ahondar contigo esta tarde, pero arranquemos con nuestro tema, que es el tema de los debates. ¿Cómo es que se están realizando los primeros debates en medio de esta pandemia? Pues mira, Paco, primero los debates están en las leyes electorales de los estados. Cada legislación establece si es 1, si son 2, si son 3. En principio estos son obligatorios para todos los candidatos. Hay entidades, como veremos en un momento, que tienen 4 candidatos o 10 candidatos y se van fijando fechas. Hasta ahora, como bien dijiste, se han celebrado 2. Uno en Baja California y otro en Tlaxcala. Y vienen algunos más, ya se empiezan a acumular la siguiente semana. ¿Por qué son importantes los debates? Pues son importantes porque los debates generan información sobre temas como economía, desarrollo, trabajo, seguridad social. Y los debates además te permiten poder entender lo que los candidatos ofrecen. Tengo que decirte que con frecuencia quienes ven los debates ya tienen una predisposición de quién es el candidato de su preferencia. Así es que los debates en realidad cambian poco la intención del voto, salvo cuando hay cosas desastrosas como una equivocación grave o como alguien que tiene un desempeño espectacular. Mucha gente recuerda, otros no, el debate que hubo en 1994 en México entre Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Un debate en donde Diego, el jefe Diego, hizo un desempeño magistral. Y eso lo empezó a catapultar en las encuestas, aunque después haya perdido la elección. Pero estos debates son importantes porque te muestran a los candidatos, aunque reitero, muchas veces los debates simplemente reafirman predisposiciones que tienen los votantes. Ahora bien, ¿qué formato va a predominar en este momento, en esta crisis en donde la sana distancia, en fin, todo este tipo de cosas que cambiaron el curso de un proceso electoral al que estamos acostumbrados? Bueno, los debates en realidad no cambian de formato, en realidad los debates siguen teniendo el mismo esquema porque pues son con sana distancia, son en un estudio, hasta ahora no ha habido ningún problema para que estos se lleven a cabo, de tal forma que de las campañas lo que menos ha sido afectado por la pandemia son los debates. ¿Qué temas van a predominar? Pues son los temas de la economía, de la salud, de la justicia y de la seguridad. Esos siempre han sido los temas principales, más los ataques. Los ataques al candidato opositor y al candidato puntero sobre todo. Pero estos 4 que te mencioné
son los que... Caray, estamos teniendo ahí algunos problemas de conexión con Luis Carlos Ugalde. Sí, este tema de los ataques tal vez, y hay que subrayarlo, será el punto central de estos debates. Sí, así es, Paco. Los ataques son parte natural y normal de todos los debates. En todos los... la gente, comúnmente quienes nos ven, recuerdan los debates presidenciales. Y yo les puedo decir que los de 2018, si ustedes bien recuerdan, Ricardo Anaya, particularmente Ricardo Anaya, se dedicó a atacar frontal y contundentemente a López Obrador. En los debates del 2012, todos se dedicaron a atacar a Peña Nieto porque era el candidato puntero, y ahora en las elecciones locales a quienes atacan o se ataca es al candidato puntero. La gente le gusta, aunque la gente dice que no le gustan las campañas de ataque, a la gente le gustan mucho, porque las campañas de ataque en el fondo también te dan información útil de cuáles son las debilidades. A veces los ataques son difamación, a veces los ataques son mentiras, pero también a veces los ataques dan información que el electorado no conoce, y en ese sentido me parece que se haga. Sí, llegan a desnudarte al candidato y eso también, positivo o negativo, arroja y da, tiene una sustancia para el momento del voto, para la jornada. Sin duda, es información importante y claramente es un tema relevante. Y creo que es muy bueno que haya estos debates. Desafortunadamente, en algunos casos, Paco, hay 8 o 9 candidatos y tú sabes que con 9 personas es imposible que haya un diálogo. En realidad muchas veces los debates son acartonados y los debates se convierten, lejos de un diálogo y contrarréplica, se convierten en una secuencia de exposiciones de 1 o 2 minutos de cada persona. Ese es el problema de este formato, pero de cualquier forma creo que ofrecen información útil. Sí, vamos, y evidentemente ningún candidato se arriesga a otro formato que implique mayores riesgos y que ponga justamente un tono más rojizo en su camino hacia la consecución de su candidatura. Vamos, son temas relevantes. Déjame aprovechar que te tengo aquí en Voto por México, porque hay muchos temas. Hoy verdaderamente fluyen muchos temas y uno de ellos tiene que ver con esto que hemos venido platicando a lo largo ya de varias semanas, el tema Salgado Macedonio, el tema Raúl Morón, ese impas de espera entre que el INE volvió a recalcar que sí le quita la candidatura, Salgado Macedonio, Morena concretamente, entrega de nuevo una solicitud para que lo revise el tribunal y el tribunal lleva días posponiendo una resolución que se antoja complicada. Vaya paquete para el tribunal. Bueno, esto es muy grave, Paco, porque la justicia debe ser pronta y expedita. Y cuando tú estás a la mitad de una campaña y tienes a un partido político sin 2 candidatos a gobernador, me parece gravísimo que el Tribunal Electoral esté jugando al ping-pong. Ya hace 2 semanas el Tribunal Electoral pudo haber definido en plena jurisdicción qué iba a ocurrir en esas 2 entidades. Y en lugar de definir, le devolvió el expediente al INE para que individualizara las sanciones. El INE resolvió, se lo devolvió el tribunal tiene ahora el expediente. Iban a sesionar el día de hoy y anoche el presidente del tribunal, José Luis Vargas, por una razón extraña, pospuso la sesión hasta el próximo martes. Simplemente quiero decir que cada día que pasa es un día de menos oportunidad de esos candidatos de hacer campaña, o el partido Morena tiene menos oportunidad de sustituir a los candidatos. Y ya hoy, hace 2 o 3 horas, 5 de los 7 magistrados acusaron al presidente del tribunal, José Luis Vargas, de estar posponiendo decisiones trascendentales. La pregunta que muchos se hacen hoy es ¿qué le está ocurriendo al presidente del tribunal que quiere patear estos asuntos? Y esto es un asunto de la mayor gravedad porque no se están tomando decisiones y prevalece la incertidumbre. Claro, y no sé si tenemos la carta justamente de la que mencionabas, hoy enviada por 5 de los 7 ministros del tribunal que le hacen le dicen, a ver qué pasa, por qué nos avisan apenas unas horas antes de que de que deberíamos de iniciar esta discusión, nos avisan que se cancela. ¿Qué es lo que pasa, no?
Así es, están diciéndole qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, por qué quieres patear la pelota. Quiero decir un tema, el presidente del tribunal, José Luis Vargas, ha sido el único que ha defendido públicamente la candidatura de Salgado Macedonio. Públicamente, una vez que el tribunal hace 2 semanas había votado de que efectivamente el INE tenía razón en que Salgado Macedonio no había presentado un informe de precampaña, Vargas, en una actitud poco institucional con su cargo, se empezó a deslindar y dijo que él creía que Salgado Macedonio se tenía candidatura, que nuestros colegas habían decidido. Y este tema te lleva entonces a especular que lo que él quiere es evitar una decisión clara para ratificar que Salgado Macedonio o Raúl Morón no serán candidatos. Esa es la única explicación que uno puede tener de por qué pospone decisiones en lugar de tomarlas, dado que ya los proyectos de sentencia estaban listos desde ayer y podrían haberse votado hoy por la tarde. ¿Ese sería tu pronóstico, Luis Carlos? Mi pronóstico es que el Tribunal Electoral va a ratificar la negativa. Salgado Macedonio no va a ser candidato a gobernador de Guerrero. Le van a dar a Morena 48 horas para que nombre a un sustituto. Y en el caso de Michoacán está incierto. La propuesta de la magistrada Mónica Soto propone devolverle la candidatura, pero no me queda claro si va a lograr la mayoría o no. De lo de Salgado Macedonio tengo plena certeza de que no será candidato de Morena en Guerrero. Y bueno, déjame decirte, este no es el único tema urgente, necesario e importante que tiene el tribunal. Tiene también otro que hemos platicado, el tema de la sobrerepresentación. Así es, este es otro tema que lleva 3 semanas sin decidir el Tribunal Electoral. Ya hay un proyecto del magistrado Fuentes que propone ratificar la propuesta del INE. ¿Cuál es la propuesta del INE? La propuesta del INE es un mecanismo de contabilidad de candidatos y de partidos ganadores el 6 de para evitar que haya una suerte de cachirules. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces un militante de Morena se registra como candidato del PT y cuando gana aparece como diputado electo del PT en lugar de ser un candidato electo de Morena. Y esto sirve para una simulación en la asignación de diputados plurinominales, un tema que no entraré en detalle, pero el tema es que lo que el INE simplemente dice es, cuando yo cuente quiénes son los ganadores de las elecciones de diputados, yo voy a ver de qué partido es militante Paco, y si Paco dice que es del partido naranja, pero yo veo que está en el padrón de militantes del partido negro, lo voy a contabilizar en el partido negro. Eso es algo muy simple lo que dice, pero bueno, eso es un instrumento para eliminar o contener la simulación que han hecho los partidos y esto falta que lo ratifique el tribunal y reitero, patean y patean la pelota y esto impide saber qué va a pasar con claro. Vamos a estar muy pendientes y ese va a ser parte de nuestro tema hoy aquí en Voto por México. Pero antes de que te vayas, Luis Carlos, un tema que es hoy es la noticia, aunque ya se veía venir. La Cámara de Diputados aprobó ya en lo general el tema de la reforma al Poder Judicial que extiende, que amplía por 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar. ¿Cuál tu posición, tu pensamiento sobre esto? Es una de las decisiones más graves, lastimosas, preocupantes, frustrantes, trágicas que yo he visto que hayan ocurrido en México en las últimas décadas. Y me refiero a que en ocasiones los políticos violan la ley, en ocasiones el Congreso toma medidas o vota leyes que después resultan inconstitucionales, en ocasiones se toman medidas, pero es la primera ocasión en donde sabiendo que la ley que aprobaron y el transitorio para ampliar el plazo del presidente de la Corte es anticonstitucional, clara y abiertamente es anticonstitucional, votan a favor de algo que viola la Constitución. Esto yo nunca lo había visto, Paco, el hecho de que legisladores y diputados que están obligados a respetar la Constitución voten por un mandato del presidente y por una orden del presidente de la República, voten en contra en una ley que es inconstitucional. Me parece que ya cruzamos una línea roja que es gravísimo, porque la señal, Paco, es que ya no importa lo que diga la Constitución,
Si el Congreso tiene los votos y el presidente lo pide, el Congreso hace lo que el señor presidente dice, aunque viole la Constitución. Esto es una señal ominosa. Estoy sumamente preocupado. Caray, vámonos rápidamente con las claves electorales, si estás de acuerdo. Claro que sí. ¿De qué tenemos que estar al pendiente en una semana? ¿Se van apretando los datos, se van apretando las noticias, los cambios? ¿De qué tenemos que estar pendientes? Bueno, además de las decisiones que el Tribunal Electoral debe tomar sobre las candidaturas en Michoacán y Guerrero y sobre el tema de sobrerepresentación, creo que lo que tenemos que estar es que ahora sí ya estamos en plena temporada electoral. ¿A qué me refiero? A que este fin de semana ya inician todas las campañas que aún estaban pendientes. Hay algunas campañas que solo duran 45 días, Paco, porque son para regidores. A partir de este fin de semana ya todo el país, todos los cargos en disputa estarán en plena auge. Quiere decir que a partir de la próxima semana, Paco, ya podremos empezar a pulsar qué es lo que puede ocurrir en la elección. Las encuestas públicas que empezamos a ver empiezan a mostrar que se está nivelando más la cancha del juego, que se están moviendo acciones de triunfo, y creo yo que la próxima semana ya empezaremos a saber qué es lo que va a pasar el próximo 6 de junio. Pues aquí estaremos pendientes de ello. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido. Nos vemos el martes. Claro que sí, Paco. Prometido. Muy buenas tardes. Muy bien, Luis Carlos, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar, va a ver usted qué mesa le tenemos. 2 pesos completos de la política, hablando justamente del tema de la sobrerepresentación. En la última semana y de último momento, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó por unanimidad la candidatura a la gubernatura del estado de Alberto Abraham Sánchez Rodríguez del partido Redes Sociales Progresistas, luego de que el INE le había negado su postulación al empresario debido a que no presentó su informe de ingresos y gastos de precampaña. El equipo jurídico del aspirante había presentado una impugnación asegurando que no se cometió ninguna falta y finalmente fue el Tribunal Electoral quien revirtió el asunto. Mientras tanto, en Guerrero y sin la participación de Félix Salgado Macedonio, los candidatos que compiten por la gubernatura del estado tendrán su primer debate el próximo 28 de abril, así lo informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El debate se llevará a cabo en el Auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, a las 19 horas, con la participación de los 7 candidatos que se encuentran en la boleta electoral, sin Salgado Macedonio, que sigue en una disputa contra el INE. Y hablando de debates, nos vamos hasta Nuevo León, donde este próximo domingo 16 de mayo será cuando se realice el primer debate oficial entre las y los candidatos a la gubernatura del estado, de acuerdo a lo notificado por Mario Alberto Garza, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral. El horario del debate aún no está definido. Hasta el momento solo se sabe que estos ejercicios electorales deben de realizarse antes del 22 de mayo en la entidad. Y cerramos en Sonora, porque la contienda está teniendo un cierre de película, y es que hace apenas un par de meses la carrera parecía resuelta para el candidato Alfonso Durazo, pues los números de casi todas las encuestas le daban una clara ventaja de hasta 20 o incluso 38 puntos, pero al día de hoy, la diferencia entre el candidato de Morena y Ernesto Gándara, representante del PRI, PAN y PRD, es mínima. Las casas de sondeo y las encuestas de varios medios de comunicación los colocan con un par de puntos de diferencia o empatados, e incluso Área Consultores ya coloca a Gándara por encima de las preferencias. La contienda es una de las más competidas y cerradas de cara a las próximas elecciones. Para Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
Adriana Dávila, caminando. ¿A dónde vas, Adriana? Ahí está bien, perfecto. Qué gusto verte, Adriana. Gracias, gracias. No te oigo en este momento, pero bueno, saluditos. Ángel, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Paco, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Ángel, hola Paco, ya me escuchas, ¿verdad? Ya te escucho, perfecto. Qué gusto tenerlos a los dos aquí. Muchas gracias. Gracias, Paco. Charlita, ¿Ahí te parece? Charlita rica, muy agradable. Cuando quieran intervenir, háganlo. No es un debate, pero es una charla sabrosa, así es de que cuando quieran interrumpir, háganlo. Adelante. Por favor. Okay. Oh, bueno, con esa chamarra, no, bueno. Ya, uniformado, por favor. Yo por eso ando de blanco, para que no te lastimen la pupila, Paco. Sí. Está bien. Aquí, Ángel, no importa que estés aquí. Ya nos hace Adriana. falta ir a desayunar por lo menos, sí. Tomarnos un cafecito. Aunque sea un cafecito más, falta. Manzanas. Partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen bajo ciertos principios e ideas. Buscan canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población, con la idea de ser consideradas en la toma de decisión gubernamental. Estos organismos deben contar con registro ante el Instituto Nacional Electoral para participar en elecciones federales de Presidente de la República, senadores, diputados, gobernador, ayuntamientos. Ya estamos de regreso aquí en Voto por México. Hace un momento platicábamos con Luis Carlos Ugalde y mire, de un momento a otro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se debería pronunciar respecto al acuerdo de sobrerepresentación que el Instituto Nacional Electoral aprobó. Muy probablemente los nuevos criterios para evitar la simulación se apliquen a partir del siguiente proceso electoral y no en este, en el que está en curso. Vámonos con los retos. Los retos. Saludo y doy la bienvenida a esta mesa de Voto por México a Adriana Dávila, diputada federal del Partido Acción Nacional. Adriana, como siempre, un gusto que nos des unos minutitos. Al contrario, Paco, es un gusto saludarte. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto también Ángel Ávila Romero, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Nacional Electoral. Ángel, como siempre, agradecido. Gracias, Paco. Saludo para ti y, por supuesto, para Adriana. A ver, vamos a entrar en esta que es una charla, se los decía antes de entrar al aire, es una charla en la que ustedes tienen la oportunidad y la posibilidad de hablar y de interrumpir en el momento que ustedes así lo consideren. El tema de la sobrerepresentación que sigue ahí pendiendo en el Tribunal Electoral, que no resuelve ni ata ni desata de una forma o de otra, también tiene el tema de Salgado Macedonio y de Raúl Morón ahí pendientes. Tendríamos que empezar por explicar a nuestra audiencia qué es este tema de la sobrerepresentación, cuál es su importancia, por qué me tiene que importar a mí, ciudadano, este tema. Adriana, por favor. Muchas gracias, Paco. Pues el tema es muy simple. Los ciudadanos llegan, acuden a votar, eligen un partido político y derivado de ese partido político eligen o esa persona que están eligiendo, se hace una representación en la Cámara de Diputados. Los diputados de representación proporcional, que por cierto, vale la pena señalar, también son votados, es decir, hay una lista que aparece en la boleta y que le corresponde a cierto porcentaje de los partidos políticos para aquellos lugares en donde no se ganó, llamémosle, donde no hubo un triunfo, pero que tiene votación los partidos, pues llegan y se arman las bancadas parlamentarias. ¿Por qué es importante, Paco? Pues el ejemplo más triste lo tenemos lamentablemente en la legislatura a la que yo pertenezco, porque con distintas formas de mentirle a la gente, lo que hizo hoy una bancada mayoritaria fue empezar a pasarse
diputados como si fueran fichas de cambio, y entonces renunciaban, ganaban por un partido, renuncian a otro, a sus partidos, empiezan a armar bancadas para hacerlas más grandes, y entonces tienen una representación que no corresponde evidentemente a la votación que la Cámara de Diputados les dio. Además, debo decirte, previo a esto, porque esa es la conformación de las bancadas, Ángela ahí me va a corregir, porque la sobrerepresentación habla justamente de no puedes tener más de cierto porcentaje de diputados de representación proporcional que la misma votación te da, porque si no, entonces no están representadas los votos de los ciudadanos de manera equitativa. A eso se le llama equidad. Ahí no puede ser igualdad, ahí es equidad, es de acuerdo a lo que la gente votó, eligió, y con base en ello se da cierto número de diputados. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay partidos sobrerepresentados, pues tenemos casos, insisto, como los que hoy se dan, se arman bancadas con mayor número de diputados que les corresponden, y entonces argumentan pues que pueden tener más diputados de los que les toca, y hacen lo que quieren con las mayorías absolutas. O sea, la verdad es que es bastante patético, y hoy tenemos desaparición de programas por esos votos que no fueron votos de los ciudadanos y las ciudadanas que llegaron libremente a la urna. De eso se trata la participación democrática. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Y te pregunto algo más. Vamos, esto mencionaba Adriana que esto está ocurriendo en esta legislatura, pero no es nuevo, ya se ha hecho en otras legislaturas. Sí, Paco, efectivamente. Tenemos ya mucho tiempo violando el 8% que marca la Constitución en el tema de la sobrerepresentación. Antes empezó con algunos diputados del PRI, en el 2015 sobre todo, eran alrededor entre 5 y 7 diputados que ganaron, digamos, de manera ilegal por sobrerepresentación. El problema del 2018 es que Morena ganó por sobrerepresentación alrededor de 60 diputados que no les correspondían. Es decir, la transformación de votos en escaños para representar fielmente lo que la ciudadanía le da a cada partido se ve desvirtuada. Hoy el ejemplo es muy claro. Por el partido político Morena votaron el 38% en el año 2018, y hoy Morena por sí solo tiene el 51% de la Cámara de Diputados, y con sus aliados y otras artimañas tiene más del 60%. ¿Cuáles son las dos artimañas fundamentales que se le detectaron a Morena? Uno, una sobrerepresentación mayor al 8%, estamos hablando que fue casi del 16%. Es decir, Morena recibió por ello entre 40 diputados extras. Y después vino una sobrerepresentación en lo que hoy las nuevas reglas le llaman afiliación efectiva. Es decir, Morena puso personajes afiliados a Morena al partido político como candidatos en otros partidos políticos que iban de coalición. Esto lo que generó fue que una vez que ganaron estos partidos políticos registrados por otros partidos, regresaron a su afiliación efectiva. Es decir, militantes de Morena ganaron por el PT, ganaron por el PES, y una vez que ganaron esas elecciones, regresaron al grupo de Morena. Entonces Morena hoy tiene una representación mayor que lo que la ciudadanía les dio en las urnas. Entonces eso se le llama fraude a la ley. Hoy parte de las nuevas reglas que está discutiendo la Sala Superior, y que ojalá sean para esta elección, tiene mucho que ver con el tema de la afiliación que tiene un candidato para formar parte del grupo parlamentario del partido en el cual uno libremente se afilió, y no formar parte del grupo parlamentario del partido que te postuló. Esas son las dos partes de las reglas establecidas en estas nuevas acuerdos del INE, sobre que no puede haber un 8% de sobrerepresentación, y que los partidos políticos que se afilien a su propio partido no pueden ser, digamos, sí pueden ser postulados por otros partidos y pueden ganar por otros partidos, pero cuando lleguen a la Cámara de Diputados van a ser tomados en cuenta con el partido en el que estaban afiliados, y después se van a repartir las pluris, no antes. Entonces es uno de los mecanismos que encontró el INE para evitar la sobrerepresentación. A ver, voy a preguntarles sobre este mismo tema del que estamos discutiendo. Dos temas. Una, ¿por qué si hubo violación de ese 8% en otras legislaturas no se hizo algo? ¿Sí? Como ahora se está, el Instituto Nacional Electoral está metiendo estas premisas en las que se pide que no estés chapulineando, que no vayas de un partido a otro, o que te voten por un lado
y te vayas con el partido al que perteneces. Pero antes, déjenme responder porque nos está escribiendo la gente aquí en las redes sociales y me preguntan, ¿por qué están dos personajes, dos funcionarios, así me pusieron, están dos funcionarios de la alianza PRI-PAN-PRD y no hay nadie de Morena? Aprovecho para ofrecerle una disculpa a nuestro auditorio. Invitamos a la diputada Ángeles Huerta de Morena. En principio nos dijo sí y lamentablemente hoy nos avisó que no iba a poder, que desistía, que tenía limitaciones en cuanto al partido a participar en esta mesa. Y bueno, lamentablemente no tenemos. Valiosa sin duda siempre sería el tener ese posicionamiento en el que seguramente no concordaría con lo que ahora ustedes nos están diciendo. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué no se hizo nada en los otros dos casos, concretamente, en donde se violentó este 8%? No, a ver, yo sí quiero decir, si hubo recursos que se metieron ante el Tribunal Electoral en su momento, hay resoluciones que se plantearon y lamentablemente por diversas circunstancias en el proceso, llámese quizá por errores técnicos, quizá por motivos que no quisiera entrar a detalle, las resoluciones que el tribunal emitió pues no favorecieron este tipo de cuestiones. Lo cierto es que hoy sí hay lineamientos que el Instituto Nacional Electoral emitió, que fueron impugnados ya por Morena y que están justamente en este proceso de discusión para que el tribunal elija y más bien decida y marque sobre la ley y la reforma electoral que se hizo en su momento en el año 2014. Paco, pero déjame decirte, porque derivado de la pregunta que te están haciendo sobre quién no está participando, fíjate lo triste del Parlamento y lo grave que es que haya una mayoría absoluta de grupos que no ganan esa mayoría en las calles. Déjame decirte, esto sucede, justamente evitan el debate, porque lo que quieren es tener mayorías para que no haya debate, para que ya no haya discusión, para que se rompa la posibilidad de exponer ideas en un lugar muy importante que es el Parlamento. Pues de eso se trata el Parlamento, de discutir, de hablar, de generar posiciones que nos permitan decirle a la gente por qué una iniciativa, una reforma, una ley, una propuesta tiene que ser o no aprobada. Entonces, en la construcción, hoy, lamentablemente, de cómo están las cosas, te dicen, bueno, tengo limitaciones de mi partido para participar, cuando los parlamentarios no nos debemos necesariamente o solo a las bancadas. Tenemos una representación ciudadana a la que hay que entender con toda claridad que estamos representando y que vamos con una plataforma política en la que, bueno, lamentablemente hoy y derivado de estas cuestiones, pues tenemos una bancada que obedece literalmente al Poder Ejecutivo sin chistar. No es que sea nuevo también, Paco, debo decírtelo. O sea, es cierto, yo he sido diputada federal 2 ocasiones y senadora, pero por lo menos en el proceso de hablar, de parlamento, de discutir, de debatir ideas, estábamos ahí discutiendo. Yo tengo grandes amigas en el PRD y en el PRI y amigos con los que podíamos discutir, debatir y se abría por lo menos un abanico mucho más grande en ese sentido. En esta bancada, en esta legislatura, sí, el diálogo está cerrado. Complicado este tema y quisiera preguntarle a Ángel, que estás como representante del PRD en el INE, ¿en qué momento se tomó la decisión de ahora sí marcar estos criterios a una regulación que ya existe? Pues, hay que decirlo claramente, los propios consejeros en el acuerdo establecen que había sido una de las materias pendientes el regular el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que el tema de la sobrerepresentación explotó en el año 2018 cuando vimos el fraude a la ley que Morena estaba impulsando. Es decir, tener 60 diputados ilegales, de lo que te habla es de que efectivamente se construyen mayorías ficticias y que si bien el presidente de la República ganó con el 50% de los votos, sus diputados no sacaron más del 50% de los votos. Por ese motivo, Morena no el 50% de la votación en la Cámara de Diputados. Entonces, ese problema de digamos, de romper constitucionalmente el 8% de una manera tan arbitraria es lo que hizo que hoy los consejeros del INE establecieran las reglas claras para que nadie se llame sorprendido
de que se tiene que respetar la Constitución. Hoy este Consejo General del INE ha avanzado en muchos temas, Paco. Ha avanzado en el tema de la equidad de género, en lo que tiene que ver con las candidaturas a gobernadoras. Este Consejo General del INE impulsó el 50-50 paritario para el tema de las gubernaturas. Este Consejo General del INE ha impulsado la inclusión de las acciones afirmativas en temas de discapacidad, afroamericanos, en temas de migrantes, en temas de indígenas. Es decir, es un Consejo General que ha ayudado a la inclusión política. Y por supuesto, este Consejo General del INE, encabezado por Lorenzo Córdoba, no podía ser ajeno a una violación constitucional de que ningún partido político pudiera rebasar el 8%. Entonces, es por eso que yo creo que la conformación de este Consejo General permite, ahora sí, generar un acuerdo que, por supuesto, Paco, también para que lo sepa el auditorio, fue impugnado por Morena. Es algo increíble. Morena, cuando en oposición, peleaba, Paco, porque el PRI no tuviera sobrerepresentación. Y ahora que en el 2015 Morena y el PRD peleamos esos recursos de los que hablaba Adriana, que sí se... A ver, le perdimos ahí el audio. Perdimos ahí el audio, Ángel. En lo que recuperamos la señal de Ángel Ávila. A ver, yo te pregunto... Sí, no, te pedimos, Ángel, a ver si podemos recuperar. Si me permites, mientras platico brevemente con Adriana, y te pregunto, Adriana, ¿es válido tener este tipo de acuerdos en el Instituto Nacional Electoral, marcar estos nuevos criterios y hacerlo prácticamente en medio de un proceso electoral? Por ello, incluso hay momentos en que Morena señala que se están cambiando las reglas del juego ya con el juego arrancado. No. A ver, por supuesto que es válido. O sea, el INE tiene que definir justamente estas faltas. Es decir, si la legislación tuvo algunas omisiones, el INE tiene dentro de sus facultades la posibilidad de establecer lineamientos. Es el caso concreto de lo que Ángel te hablaba con el asunto de la paridad en las gubernaturas. O sea, tuvimos una legislación que te hablaba del 50%, paridad total, se le llamó a la legislación, se aprobó, hubo omisiones de carácter legislativo, y el INE es un órgano que tiene dentro de sus facultades la posibilidad de, cuando tú le preguntas, oye, ¿y esto cómo lo podemos resolver? Ha habido justamente una discusión enorme sobre el tema de la sobrerepresentación, y el INE está en todas sus facultades. No nos están cambiando las reglas, se están especificando que las reglas se cumplan, que es completamente distinto a un cambio de reglas. La legislación, lo que pudimos haber tenido, porque además, insisto, con esta mayoría es muy difícil que además quieran poder plantear desde la Cámara de Diputados alguna modificación de carácter legislativa que precise los lineamientos. Es como, el INE es una instancia, es el árbitro de las elecciones, y es el que te dice, a ver, espérame, no se valen patadas debajo de la mesa, no se valen trancazos en la cara, codazos. Pues es parte de lo que hace el INE, esa es su función, Paco, para que los ciudadanos no se enreden tanto, porque a veces usamos términos técnicos demasiado complejos, pero es muy simple decirle a los ciudadanos, tú votaste por un partido, si alguien se postuló, votaste por una persona, finalmente representa a una institución, y hoy lo que tenemos es una mezcolanza terrible de algo que me parece además nos lleva a, insisto, la posibilidad o la imposibilidad de debatir. Ya no debatimos, no platicamos, no consensamos, no acordamos, no estamos en la posición, porque con esa mayoría dicen, háganle como quieran. Nosotros aquí aquí no lo ganamos, y los 30 millones de votos de López Obrador, bueno, pues él sacó 30 millones de votos, pero en las bancadas estamos con otras votaciones completamente distintas, ya te lo comentó Ángel, no obtuvieron el 50% más uno de la votación, y hoy sacan iniciativas como la de hidrocarburos, como la desaparición de los fideicomisos, como reformas constitucionales que para ellos son importantes y que están destruyendo el país. Y me parece que eso es justamente la gravedad, ¿no? Que se le dé al César lo que es del César, ¿no? A ver, justamente en ese entorno incorporamos en este momento a Ángel Ávila. Ángel, déjame preguntarte, si el tribunal no le da vía libre a estas puntualidades que hizo el Instituto Nacional Electoral sobre la sobrerepresentación, ¿cuál sería el riesgo? Es un riesgo gravísimo. El tribunal estaría demostrando que no está a la altura de las circunstancias. Ojalá sea así. Hoy no hay ningún argumento, Paco, para que el tribunal no ratifique estos lineamientos del INE. No hay ningún acuerdo legal ni constitucional para no hacerlo.
Y te lo comento porque, así como decía Adriana, que el INE está facultado para ejecutar acuerdos que cumplan con la Constitución, y te pongo un caso. El caso, por ejemplo, de las acciones afirmativas, tanto indígenas, afroamericanas, etcétera, de discapacidad, el INE obligó a los partidos políticos, una vez terminando los partidos políticos, sus propios procesos de selección interna de candidatos. Es decir, legalmente habían terminado, digamos, los partidos políticos de elegir a nuestros candidatos o nuestros procesos internos, y el INE lo que hizo fue, ustedes deben cumplir con la Constitución en materia de inclusión o en el tema de paridad, y están obligados a hacer tal o cual cosa para cumplir la Constitución y la ley. Hoy sería muy importante que la Sala Superior del Tribunal ratificara estos lineamientos, porque aún no se han llevado a cabo las elecciones. Es decir, sería malo que el tribunal quisiera cambiar las reglas una vez que ya hubiéramos acudido los mexicanos a las urnas, o sea, porque pareciera que fuera destinado a cambiar algo. Hoy que todavía no vamos a las urnas, esas reglas se pueden aprobar y pueden operar para la próxima legislatura, porque es lo que mandata nuestra Constitución y nuestra Carta Magna. De no hacerlo, nosotros vamos a estar revisando de manera constitucional si se puede atacar esta posible resolución del tribunal. Yo tengo todos mis votos y espero que el tribunal lo ratifique. Entiendo que el proyecto, Paco, para estos lineamientos viene en sentido favorable a ratificar la decisión del INE, pero también sé que hay grandes presiones por parte del presidente de la República a través del consejero legislativo, del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, de presionar a varios magistrados para acabar el acuerdo de la sobrerepresentación y otros acuerdos como el de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón, Paco. A ver, déjenme preguntarles a ambos. ¿La intención de todo esto es impedir a toda costa la mayoría de Morena? No, es de cumplir la ley, Paco. O sea, si ellos ganan en la calle los votos y tienen esa representación, adelante. O sea, si ellos en la calle ganan mayor número de distritos, bueno, serán los ciudadanos. Lo que no puedes hacer es el fraude a la ley. Así te lo planteó Ángel con toda claridad. O sea, no puedes, bajo el argumento de somos mayoría y nos cambiamos y hacemos y presionamos a la autoridad electoral, pues entonces construir algo que no te ganaste, ¿no? Claro. ¿Coincides, Ángel? Absolutamente, a toda costa nada. Si hay partidos políticos que hemos respetado la ley, que hemos defendido al árbitro electoral, ha sido el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos políticos. Estamos en el mundo al revés, Paco. El partido político que ganó la presidencia de la República gracias a la construcción del INE, que es hoy Morena, en su momento fue el PAN, en su momento fue el PRI, pero lo que te quiero decir es, el partido político que ganó en el 2018 está atacando al árbitro electoral, y los partidos políticos que perdimos estamos defendiendo al árbitro electoral. Siempre había sido al revés. El partido que ganaba decía, qué bueno que el árbitro electoral está ahí, un triunfo democrático, el INE, lo dijo Calderón, lo dijo Peña Nieto, lo dijo Fox, y los que perdíamos a veces decíamos, el árbitro que pasa está cargado, debe ser más institucional, más imparcial. Hoy estamos en el mundo al revés. El partido que ganó y el presidente López Obrador ataca al Instituto Nacional Electoral, y quienes defendemos al INE fuimos los partidos perdedores en el 2018, pero que estamos comprometidos en respetar la ley y la Constitución. Hoy el PAN y el PRD hemos presentado quejas ante la autoridad electoral que nos dan la razón, en el sentido de que el presidente de la República no puede intervenir en procesos electorales. El artículo 134 constitucional, párrafos 7º y 8º, obliga a todos los funcionarios públicos, Paco, a llevar a cabo una neutralidad política durante los procesos electorales y a no utilizar recursos públicos para favorecer o denostar a uno o otro. Hoy López Obrador se le olvida que él es un funcionario público, que tiene que cumplir la Constitución y tiene que guardar neutralidad política, y eso no lo entiende. El Instituto Nacional, el presidente lo sigue haciendo. Entonces, tanto el PAN como el PRD estamos comprometidos con la ley y con la Constitución, y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Rápidamente, antes de irnos a un corte, les pregunto a ambos, ¿qué estará pasando en el Tribunal Electoral? ¿Tiene detenido el tema de la sobrerepresentación? ¿Tiene detenida la decisión sobre Salgado Macedonio, sobre Raúl Morón, en un impasse que urge para todo el proceso electoral? Este país está, lamentablemente, Paco, con autoridades muertas de miedo,
déjame decirlo con todas las letras, a mí me da muchísima tristeza que después de una lucha democrática de décadas y décadas y décadas, porque la democracia siempre se puede perfeccionar, es imperfecta, por supuesto, y además te enseña a convivir y a debatir, o sea, no es un mecanismo perfecto, ¿no? Tiene sus, no son riesgos, son oportunidades, ¿no? De ir revisando, y hoy tenemos a mucha gente bajo la amenaza del Poder Ejecutivo. Pareciera ser que de pronto nos acostamos y nos levantamos después de una mala pesadilla con un México de los años 70. Es muy triste para las nuevas generaciones. Sé que hay generaciones que votaron por primera vez en el 2018 y que quizá no conocieron al PRI de los 70, ¿no? Esas fechas en las que nacimos, bueno, Ángel es más chico que yo, pero supongo que en las que nacimos tu servidora, ¿no? Que llegamos al quinto piso, pero esas generaciones conocieron los gobiernos del PAN, no conocieron los gobiernos del PRI de los 70. Y yo lo que les quiero decir, ¿quieren conocer a los gobiernos del PRI de los 70? Vean este es justamente la más clara imagen por lo que luchábamos, por lo que lucharon muchas generaciones. Ángel. No, es lo que dice Adriana. La oposición, Paco, y yo sé que tú conociste muy poco, eras muy joven en los 70, Paco, estos gobiernos casi totalitarios, bueno. Paco. Lo digo con respeto, ¿sabes? Paco. Pero hoy lo que está en juego, imagínate, Paco, es volver al México, deja tú de los 70, como decía Adriana, al México de Antonio López de Santa Anna, de su Alteza Serenísima, en donde había un poder superior a los otros poderes. Es decir, donde el poder supremo era el presidente de la República y entonces no había república. Mandaba sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Hoy en una semana hemos visto cómo el presidente de la República trata como empleados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo somete Ángel, a su voluntad. No a todos, creo que hay excepciones. Al Poder Judicial. Y los trata como empleados. Digamos, sé que hay algunos que se resisten, pero además quiere tratar como empleados al Poder Legislativo. Obviamente hay diputados republicanos como Adriana, como los diputados del PRD, de otros partidos, que no permiten eso. Pero finalmente las mayorías aplastan, como decía Adriana. No es casualidad que Morena no quiere estar en este debate, porque es indefendible lo que está haciendo. Hoy creo que lo que está en riesgo, Paco, es una visión de país en donde los que hemos luchado porque hay una república democrática, federal, representativa, estemos dando batalla en contra de un gobierno autoritario. No le interesan los estados de la república, no le interesan los municipios. Ha sido los peores presupuestos de la república en temas de presidentes municipales, en materia del campo, en apoyo al tema de la mujer. Claro. Ha sido estos 2 años en temas de derechos humanos terribles, Paco. Entonces, hoy creo que la elección está entre una visión que quiere regresar a México de López de Santa Anna y su Alteza Serenísima y lo que usted diga, y una visión que quiere una república de contrapesos, de equilibrios democráticos, en donde se dialogue y se llegue a acuerdos por el bien de la nación, Paco. Muy bien. Nos quedan escasamente 3 minutos, si me permiten. Vámonos con la siguiente sección de Voto por México. De Bote Pronto. Vámonos con las de Bote Pronto. La dinámica se las explico, preguntas directas y respuestas con un sí o un no. Un sí o un no o una palabra. Nada más. Para irnos rapidito, y esa es la intención, darle agilidad. ¿Tendrá Morena la mayoría absoluta en la próxima legislatura, Adriana? No. ¿Ángel? No. ¿Tiene la oposición la fuerza suficiente para frenar a Morena? Por supuesto, sí. Sí, por supuesto. ¿Quién manda en la fracción parlamentaria de Morena? ¿Un hombre? El presidente de la República. Son súbditos, manda el presidente de la República. Arturo Saldívar. La pregunta era, ¿debe salir y dar la cara? Pues ahora con más razón, porque ya está aprobado la ampliación de 2 años más de su mandato como ministro presidente. ¿Debe salir y dar la cara? Debe responder por sus actos y tener dignidad. Replicar el ejemplo que dijo que cuando se discutió la ampliación de mandato de Bonilla. Yo espero que la dignidad sea más fuerte que la sumisión. Ángel. Yo creo que el presidente de la Corte debe dar el ejemplo a todos los mexicanos, que es el guardián de la Constitución y por ende está obligado a respetarla.
El INE, déjenme preguntarles la última pregunta. ¿El INE está jugando en el terreno electoral o en el político? El INE está jugando en lo que le corresponde, que es la democracia, en la parte de la legalidad. Ángel. El INE está jugando a un árbitro electoral, pero un aficionado de afuera, el presidente de la República, en lugar de ver el partido, se la pasa atacando al árbitro. Adriana Dávila, Ángel Ávila, les agradezco enorme esta participación en Voto por México. No será la última y bueno, por supuesto, 6 de junio estaremos y contaremos seguramente con su participación en nuestra programación especial. Muchas gracias, Claro Paco. que sí. Yo espero que para la siguiente Morena acepte, por favor. Hay que regresar al debate. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Ángel. Que no nos tengan miedo, Paco. Saludos y gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está esta mesa interesante. Había todavía muchos otros temas que platicar, pero bueno, el tiempo se nos fue encima. Déjame decirle, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con Voto por México. No ha hecho otra cosa, Morena, que colgarse del... Para su decisión. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. Hola, Daniel. ¿Se escucha bien? Hola, Daniel, ¿me escuchas? Así es, Paco Ramírez. Gracias. Mucho gusto. Gracias, qué gusto tenerte por aquí. Esperamos que no sea la última, ¿eh? Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Ya había estado una vez contigo y con Frías en la FIL de Guadalajara. Hace como 5 años. Hace algunos 2 libros. Sí.
Ya estamos de regreso en Voto por México. Hoy en Mega Noticias platicamos con Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Le preguntamos cómo explicar el inesperado repunte de varios de sus candidatos en las encuestas. Que no ha hecho otra cosa Morena que colgarse de la, diría yo, inexplicable simpatía del presidente de la República, porque a juzgar por los resultados de gobierno, tanto en el plano federal como en los planos estatales y municipales, Morena ha sido un rotundo fracaso como gobierno. Por eso, cuando Morena piensa que la elección está decidida y además lo que hace es llevar candidatos, lo digo con todas sus letras, haciéndome cargo de mis palabras, impresentables y sin una visión para sus estados, para sus municipios, pues la gente empieza a buscar afortunadamente alternativas, y una alternativa, diría yo, la más sólida en muchos estados, es Movimiento Ciudadano, y en el caso de Sonora no es la excepción. Ricardo Burs ha demostrado tener una visión para su estado, comprometida con su gente, con muchísimo arraigo, y a él se han sumado pues muchos hombres y mujeres libres que también quieren transformar la realidad de Sonora frente a el impresentable candidato de Morena y frente al muégano, perdón por la expresión, pues que han presentado los políticos y los partidos de siempre que ya le fallaron a México. Vámonos ahora con el cartón electoral. ¿No lo tenemos listo? No lo veo. Cartón electoral. Bueno, de hecho ahora son los cartones electorales y bueno, me tengo el gusto de compartir este espacio y darle la bienvenida a Daniel Camacho, caricaturista del periódico Reforma, autor de estos cartones políticos a propósito de la propuesta de ampliar 2 años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Daniel, un gusto saludarte. Vamos, el tema te dio para muchos cartones. Para bastantes cartones, estimado Paco. Realmente este golpe a la Constitución, esta reforma al Poder Judicial con la cuestionada ampliación de mandato por 2 años más para tener cubriéndole las espaldas en su sexenio Andrés Manuel al presidente de la Suprema Corte. Mal precedente este golpe a la Constitución que algunos han llamado golpe de Estado. Es transitorio, que mancharía la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y mancharía también al presidente de la Suprema Corte. ¿Qué necesidad de darle golpes a la división de poderes para tener el control del Poder Judicial? ¿Órganos en teoría autónomos para manipularlos? Pues para tener el control de el presidente de la Suprema Corte de Justicia, además de ser el presidente del Tribunal Constitucional, máximo tribunal constitucional de este país, preside el Consejo de la Judicatura, que es el encargado de los nombramientos de jueces y magistrados. Pues con esto, en este otro cartón que están viendo ustedes ahí en ese momento, le está boleando los zapatos al presidente, pero el presidente está asegurando 2 años más hasta que termine su sexenio de tener a un poder que no le cause problemas. Triste situación. Este es el último, ¿no? Este lo subí hace rato a Twitter. Sí. La Suprema Corte, y no la de Tres Patines, sino la de Andrés Manuel, porque con esto tiene el control y Saldívar un hueso, 2 años más. Caray. Daniel Camacho, ese agudo y vamos, déjame decirlo así, agudo pero simpático sentido y perspectiva de lo que está pasando en México. Te agradezco mucho, Daniel. Abrazo grande a tus televidentes y pues a ti. Yo soy de Guadalajara, por cierto, aunque estoy en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, por eso me dio gusto estar con ustedes, que sé que son muy vistos allá en mi matria, querida. Así es, claro que sí. Daniel, te agradezco, te mando un abrazo, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Y hasta aquí, Voto por México, no sin antes recordarle que nuestra programación habitual arranca a las 8 de la mañana. A continuación tenemos un espacio informativo, no se lo pierda.
Y nosotros, ya lo sabe, lo espero 2 minutos antes de las 9 de la noche con más información.